Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Hoy es miércoles, mitad de la semana, que esa mitad de semana a veces se extiende un poquito y sí, hasta mañana jueves. Joaquín Alberto Ramírez nos acompaña, sin duda alguna, una buena compañía. Joaquín, bueno, bienvenido de nuevo. Casi todos, no puedo decir todos los miércoles, casi todos los miércoles. Sí. No, tengo un hombre que salía los miércoles. Sí, era antes. Sí, primero era mensual, después quincenal y luego semanal. Después cada 10 días y después semanal. Sí. Pero usted es un hombre de vieja guardia, a mí me tocó fue semanal, ¿no? No, pero a mí me tocó también, a mí me tocó mensual. Me tocó quincenal, luego 10 días y luego semanal. Sí, no, el semanal. Me tocó el conteo en Alfa y Omega. Sí, en la José Contreras, Alfa y Omega. Sí. Lamento mucho el amigo... De Miguel Coco. El amigo Montilla, que era el encargado de distribución, y Nelson Medina, el hermano de Adonaida Medina, que eran los forjadores, los armadores, los encargados de que ese periódico... Doctor Montilla de Casimiro. Montilla. Sí. Casimiro. Que ese periódico llegara a todo el país. Eso era la responsabilidad de ellos. No, y que llegó a 56,000 ejemplares. No, y que tenía que llegar el mismo día, simultáneo, en la capital, por lógica, era el primero. Pero ese mismo día tenía que llegar, aunque sea a las 6 de la tarde, a Neiva. A Pedernales, a Pedernales, a Higüey, el mismo día tenía que llegar simultáneo. No di que, bueno, vamos a eso para mañana, que eso es muy lejos. No. Entonces, eso se llama militancia. Sí, esos tiempos. Así mismo. Ya se han perdido. Sí, no, porque la situación ha cambiado, hay que estar claro, el mundo ha cambiado, ya la comunicación de los años 70, que en aquel entonces no es la de ahora. Igual que ahora, si tú quieres saber, por ejemplo, sobre el Frente Amplio, sobre Alianza País, que no son partidos de gobierno, tú tienes que buscar una publicación especializada de ellos. Eso pasaba en el PLD, que no era partido de gobierno, estaba muy lejos, y para la gente estar informado, tenía que comprar el periódico. Pero después de 20 años de ejercicio en el gobierno, pues sigue siendo... primera noticia. Así es. Como es la fuerza del pueblo, como sigue siendo el PRD a pesar de los pesares y lógicamente el Partido Social y Moderno. Bueno, a propósito de la fuerza del pueblo, dice Orlando Espinosa, que es el secretario, el titular de la Secretaría de... Y el senador San Cristóbal. Ex senador, fue diputado, no fue senador. Diputado, sí. Él es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo. Hoy pues encabezó una rueda de prensa en la Casa del Pueblo, en la Benito Monción ahí. Ofreció declaraciones sumamente importantes y que encajan perfectamente con la situación que vive el país, porque no son inventos, como mucha gente quiere decir, que son las redes sociales, que traen casos de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, y lo inyectan aquí, integran a Twitter, y se venden como que es aquí en la República Dominicana. No es así. Aquí en la República Dominicana, de verdad, no es la percepción, es la realidad, que la inseguridad ha llevado el miedo a los hogares dominicanos, ha llevado el miedo a los comerciantes, y el gobierno, con muchos esfuerzos, porque no podemos decir que el gobierno no ha hecho nada, ha hecho esfuerzos, pero esos esfuerzos no han dado los frutos que la gente desea. La inseguridad todavía campea, y no solo se produce esa inseguridad en los barrios, como decíamos antes, en la década de los 70, los 80, los barrios calientes. No, muy por el contrario. Ustedes ven muy pocos casos de acciones de inseguridad, de asalto, de asesinatos para robar en esos barrios calientes, como son Capotillo, Simón Bolívar, Cristo Rey. Sin embargo, sí observan estos hechos en los sectores de clase media alta. Vi allí ayer un video en una de las redes sociales, que es una realidad que se capturó por las cámaras de seguridad que existen en el sector, en Arroyo Hondo, donde en ausencia de los policías que andan motorizados, patrullando, habían una banda de 6, 8 delincuentes patrullando la calle,
para ver qué encuentran. Patrullando la calle, encuentran un señor que iba a penetrar a una vivienda, posiblemente su hogar, y ahí pues lo despojan de celulares, de la cartera, una mochila. Sí. Entonces, eso no son barrios calientes, como decimos, son barrios tranquilos, sectores tranquilos. Entonces, eso encaja con lo que dijo Orlando Espinosa en el día de hoy. Quiero, antes de tu intervención, Joaquín, que nos permita escuchar ese corte de Orlando Espinosa. Como tú dices, fue gobernador de la provincia de San Cristóbal, de ahí pasó a ser diputado de la República y actualmente es el titular de la secretaría que tiene que ver con estos menesteres en el Partido Fuerza del Pueblo. Una promesa de ir a pie para acá, de San Cristóbal. Así mismo es. Adelante, señor director, con el corte. Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, el Distrito, Santiago, Barahona, San Cristóbal, Independencia, Pedernales, Elías Piña, 31 provincias y el Distrito Nacional están tomados por el crimen y el delito. No hay una pulgada de tierra donde el ciudadano dominicano no esté en pánico. Tenemos miedo de estar en la calle. Esa es la realidad. El gobierno perdió el control de la seguridad y no da señal de tomarlo. La fuerza del pueblo, a través de su líder, ofreció al gobierno poner al servicio de este país los técnicos experimentados que tenemos y todavía no han hecho caso. Y les aseguro, más de ahí, tampoco harán caso, porque ni siquiera tienen capacidad para entender qué es lo que le conviene a esta nación. Ni hay planes, ni hay estrategias, ni hay transformación, ni hay profesionalización. De todo eso no hay absolutamente nada. El presidente Abinader encabezó la presentación de la moderna plataforma del Centro de Comando C5I, mediante la cual se debía... Ahí estuvo la declaración de Orlando Espinosa. Lo que él dice es una realidad. Adelante, Joaquín. Bueno, recuerdo que estaba la fórmula de Rudolf Giuliani cuando el Partido Rosario Moderno era oposición, y con esta fórmula iba a resolverse todos los problemas de la seguridad pública. Me parece que no se está agarrando el toro por los cuernos, como dicen, porque hay, a pesar de todo el movimiento que se ha hecho periódicamente, una cantidad enorme de policías que no están cumpliendo su misión, que están dedicados a otras tareas suplementarias, que a veces están colocados en el sector privado, en vigilancia privada, porque el policía tiene fe pública. No es lo mismo que agarre un watchman que te agarre un policía. Sí, sí, sí. Entonces, hay una cantidad enorme que no hace el trabajo real de patrullaje como debe ser. Y además hay una visión muy centralizadora de cómo debe ser la seguridad. La seguridad, entiendo yo, que debe ser un trabajo con la comunidad. Por eso en otros países, en el caso de Estados Unidos, ellos le llaman COP, que es Community Orientation Police, Policía de Orientación Comunitaria, porque debería haber una armonización entre las juntas de vecinos y un delegado de la policía que sea conocido por esa junta de vecinos, para que haya un flujo de información de lo que sucede y lo que no pasa. El error más grande que comete una gente que comete un delito es aparecerse, por ejemplo, en una comunidad pequeña, porque la comunidad pequeña se conoce todo el mundo a 20 kilómetros a la redonda. Sí. Y entonces inmediatamente identifica, pues esta persona es hijo de quién es, yo no sé. Entonces sí. Ya, si hay una pregunta de si hay alguien extraño, sí, a las 11 de la mañana pasa una persona con un t-shirt rojo, y ya ubican a la persona. Yeah. Ahora, buscar a Ramón García en el Gran Santo Domingo. No, pero, imposible, imposible. García, el abogado, el periodista. Sí, no. Es difícil. Entonces,
la seguridad tiene que tomar ese giro, un giro a favor de del trabajo con las comunidades y retornar la cantidad enorme que hay de policías que están en otras actividades, a veces sencillamente recogiendo los niños en la escuela de un funcionario público o acompañando al servicio o a la señora con el carrito. En el supermercado. En el supermercado. Entonces hay una serie de asuntos que realmente no es competencia de ellos. Y que ellos mismos, lógicamente, prefieren estar así. Porque no es lo mismo pertenecer al antiguo campamento Duarte de antimotines en medio de una situación. Por suerte el país, ya la protesta han disminuido de esa forma, pero en mi tiempo mozo de estudiante universitario y de estudiante secundario era muy común la protesta en la calle y lógicamente tenía que venir la policía, no porque se impidiera el libre ejercicio de la protesta, sino de que había una concesión a nivel estudiantil de que las protestas eran buenas cuando había un enfrentamiento con la policía. Ahí era que se pone sabrosa. Sí, entonces había que provocar rompiendo un cristal, rompiendo a veces de un pobre hombre de trabajo, de un chofer, sí, o de un simple comercio, para entonces entrar en acción la policía y entonces resaltarse en la prensa la protesta. Mira el video del cual te hablaba. Que estábamos observando. Contamos 2 o 3, pero llegan más, ¿verdad? 4. Sí, cuatro motocicletas, 2 cada una, 8 personas detrás de una víctima. Revisan. 4. Sí, 4. ¿Tú puedes precisar la calle? ¿Cuál es? Me parece que es la calle que circunda el Jardín Botánico. Esa es la que parece. La Argentina, República de Argentina. Eso es lo que parece que... ok. Sí, parece que... Sí, parece área de Jardín Botánico, los jardines, de esa área de Arroyo Hondo. Sí, pero realmente te digo algo. Te digo algo, Joaquín, escúchame que te interrumpa. Realmente yo entiendo que quizás las actuales autoridades del área de la seguridad ciudadana, como lo es el titular, el señor Chu Vázquez, Jesús Vázquez Martínez, cariñosamente Chu, quizás esté lleno de buenas intenciones, pero de buenas intenciones hay muchos, pero pocos la pueden practicar. Bueno, dijo que son medidas de largo plazo, que hay que esperar los efectos. Pero todos dicen lo mismo, Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo, por ejemplo, él tomó una medida, que esto lo que ha sido es una provocación para que protesten los comerciantes, de cerrar el expendio de bebidas alcohólicas en el Gran Santo Domingo que circunda el Distrito Nacional, perdón, la provincia de Santo Domingo que circunda el Distrito Nacional a partir de las 12 de la noche. 0 venta de bebidas alcohólicas. Eso ha provocado que los negocios dedicados a la venta de este tipo de artículos pues protesten, que las personas que entienden que la diversión inicia a partir de las 11 de la noche, protesten, se sienten acalorados. Entonces hay un vínculo que en el ministerio, bueno, cuando tú trabajaste en el ministerio, fuiste viceministro, que estaba el doctor Franklin Almeida Rancière, se tomaron medidas similares de lunes a viernes, y los sábados y domingos se extendían un poco más. En la zona turística se daba libre albedrío, amanecer si tú querías, como decían. Y esto contribuyó a reducir un poco la criminalidad, un poco, que fuera en todo el territorio nacional. Pero yo te pregunto, en la provincia, ¿qué hacen? El que quiere venir a beberse su trago, viene al distrito, entonces, bueno, va a tener que cruzar uno de los puentes. Y ya. No, pero hay en la población, yo lo siento, yo he estado en reuniones que ya son las 8:30, 8:45, y comienza la gente a tener temor. Señores, tarde, vamos, ¿qué dice? Ya, eso es un cambio de la conducta de la gente de Real Santo Domingo. Antes eso no se daba. Yo creo que quizás en tu tiempo mozo de Mozalbete te preparaba para la discoteca a las 11:00 de la noche. Sí, no, ahora que se usa mucho. Los muchachos de antes salíamos a las 8, llegábamos a las 1, 2. Sí, pero uno salía a esa hora antes. Y lo bueno era ver salir el sol. Sí. Es una forma de la gente como automaltratarse. Pero ya al revés, ahora yo noto
Y desde que da las 9 de la noche la gente comienza a pedir permiso y a retirarse. Pero eso quedó como instaurado después de la pandemia, con los toques de queda nos acostumbramos a recogernos temprano, que eso es la parte positiva de la pandemia. Pienso que los sociólogos tendrán que analizar eso y creo que sí, quedó esa actitud en nosotros de recogernos ya a esa hora. Los que estamos en actividades políticas como tú y yo, tuve que alguien a la vez propone una moción de clausura, compañero. Ya es muy tarde. Y la situación que hay de seguridad. Entonces, siempre prospera esa moción de clausura, casi que gana la unanimidad. Joaquín, el Colegio Médico Dominicano, que no conoce otra forma de lucha que no sea maltratar, entre comillas, porque no es el objetivo, pero se convierte en el objetivo, a los usuarios de los sistemas de salud de la República Dominicana. Ya por suerte, decíamos en días pasados, se han guardado en una gaveta, hasta nuevo aviso, hasta que vuelva Waldariel Suero, los paros en los centros hospitalarios públicos, donde cohibía a muchas personas pobres, pero muy pobres, porque que va a un hospital público es porque es muy pobre, de un derecho legítimo que tiene, de su principal activo fijo, que es la salud. Entonces, ¿cómo va a conseguir una persona muy pobre que le devuelvan su salud? Acudiendo a un centro hospitalario público, porque no tiene para pagar una clínica privada. Entonces, el Colegio Médico ahora ha mudado sus protestas hacia las ARS, la aseguradora de riesgo de salud. Y yo entiendo que merecido esas protestas hacia las ARS, porque las ARS son la verduga tanto del médico como del paciente, de los dos. Pero entiendo que el Colegio Médico lo que debería buscar es otra forma de protesta que no sea cohibir a los usuarios de esas ARS de los servicios de salud, porque el trabajador indudablemente está al margen de esto. El trabajador es una víctima también de las ARS. Cuando las ARS le dicen que usted tiene 8.000 pesos de medicina en tratamiento ambulatorio durante un año, cuando la ARS le obliga a usted a pagarle de diferencia a un médico especialista 2.000 pesos y hasta 3.000 pesos de diferencia, le está diciendo a usted, no vaya al médico. Si usted no tiene esos 3.000 pesos ahí en el buche, no vaya al médico, porque el médico apenas va a recibir por la consulta, el médico especialista, alrededor de 450 pesos, pero una consulta. Y si vamos a los procedimientos que cuestan 20.000 pesos, suponiendo, la ARS lo valora en 10.000 pesos. 10.000 pesos y no le paga los 10.000 pesos al médico, sino le da una parte de eso y el paciente tiene que pagar una diferencia. No sé en tu condición de médico, ¿qué tú opinas? Estoy casi seguro que va a estar opuesto a lo que yo digo, porque las clases sociales no se suicidan. En este caso, tú eres médico y seguirás siendo médico. Sí, los médicos, igual que los bomberos, vamos a pisar la manguera. Exactamente. Y yo respaldo la posición de mi colegio, militantemente. Señores, las ARS se han extralimitado en su ejercicio, porque ahora la ARS, sin querer o queriendo, limitan el ejercicio profesional. Eso es una función del Estado, heredado de la dictadura, que siempre he dicho, lo sostengo, lo he dicho varias veces acá en este espacio, que por qué el presidente tiene que dar un S4 para saber si Ramón García es abogado, que sí o qué, no, eso debe quedar en manos de los ministerios, una labor administrativa, y no es un decreto, sale en el decreto un S4 para que el Poder Ejecutivo, entiéndase el Presidente de la República, te permita el ejercicio de la profesión. Pero ¿qué pasa, Ramón? Que si tú no estás afiliado a la ARS, tu receta o tu indicación de un estudio, de un análisis, no lo puedes ejecutar. No vale para nada. Entonces, ahora hay una codificación que establecen ellos que también te limita ese ejercicio. Y tener a un médico que 4, 5 años, 6, 7, con una tarifa de 360 pesos por consulta, cuando en mi casa recientemente llegó
un plomero que lo llevaron los dueños de la casa, yo vivo alquilado, para 2 cosas que no son estrictamente plomería. Hay un problema de desagüe y hicieron un nuevo baño y había unos zócalos, unos interruptores que habían que poner. Y el plomero pidió 1.500 pesos por eso. Y ellos lo rechazaron, buscaron otro. Pero el otro, a fin de cuentas, terminó en lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿por qué un plomero puede recibir 1.500 pesos y un médico que después de terminar el pensum de 5 años tiene que hacer un internado, tiene que hacer una pasantía, tiene que hacer una especialidad y debe mantenerse constantemente en actualización, en congresos, en simposios, porque hay enfermedades nuevas, hay tratamientos nuevos y obliga... El cuerpo humano no cambia, pero sí hay enfermedades nuevas. Hay enfermedades nuevas. Sí. El cuerpo humano cambia, pero es un proceso bastante lento. Todavía el mismo cuerpo humano tiene vestigios de órganos que en algún momento funcionaron, como el apéndice, que ahora la gente nada más la ve como para operarla. Para sacar eso de ahí. Y hay un músculo que está en la parte inguinal que llegaba al cuello, que se llama el piramidal de la pelvis. Ese músculo perdió función desde que el ser humano tomó la posición erecta, caminar en 2 pies. Pero cuando caminaba con los 2 pies y agarrado por las manos, entonces ese músculo funcionaba. Pero lo que quiero decir con esto es que, bueno, la única manera del sector salud, específicamente los médicos, hacerse sentir no hay de otra, porque ahí debería jugar el papel el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sin embargo, como detrás de la ARS están los bancos, y los bancos son los que financian la campaña de todo el que hace este proceso larguísimo, lo que permite una plutocracia, entonces miran para otro lado y dejan a los médicos prácticamente solos en este reclamo. La única manera efectiva es esa, y yo diría a la gente, mientras tanto, es cámbiense de ARS. Váyanse para Senasa. Yo lo que creo que el método que debería emplear, y voy a sugerir a ustedes como médicos, sí, que debería emplear al presidente Senén, que debería emplear mi amigo Senén Cava, sí, que escucha más que Waldo, porque a Waldo tú le puedes hacer sugerencias. No, eso es así, eso es así. Eso es así, es así, ya listo. Sí, así, Waldo es así. Pero ¿cuál Waldo podría ser? Fue hijo de Willy Suero, un compañero mío del círculo de estudio. Okay. ¿Cuál podría ser el método a emplear por el Colegio Médico Dominicano? Que te reitero, no es que yo me oponga. Yo entiendo que los médicos dominicanos merecen un mejor trato de parte de las ARS, pero también los pacientes. Entonces, ¿cuál debería ser el método? Todos los médicos entregar los famosos códigos, de vincularse de las ARS, entonces atender al paciente por lo que pagaban de diferencia ante los médicos. Entonces, a eso se va a ver visto obligado a revisarse el Sistema Nacional de la Seguridad Social, el Consejo Nacional de la Seguridad Social se verá obligado a revisar entonces el papel de las ARS. Cuando todos se rechacen, pero los médicos, como muchos profesionales, se dividen, están divididos. Hay algunos que dicen, bueno, yo rechazo a la ARS, por ejemplo, universal, rechazo a la ARS popular, a Mafre, sí, pero recibo Senasa. Pero recibo otra. Entonces hay una división. Vamos a rechazarla todas. Entonces, si yo cobraba 1.500 pesos de diferencia, porque por aquel paciente que fuera asegurado, sigo cobrando los mismos 1.500 pesos y así no se le niega el servicio a la salud a ese paciente. Pero usted le demuestra a la ARS de que ustedes no son los que ponen las reglas del juego, que la regla del juego se debe poner de mutuo acuerdo. Vamos, es que abusan. Yo recuerdo que una ocasión yo era supervisor médico de una ARS y la ARS me llama aparte, me puso varios funcionarios para yo, además de hacer la supervisión médica, encargarme de la promoción de la ARS. Y dije, pero que mi naturaleza no es esa, eso más bien corresponde a una área que tiene que ver con venta, con promoción. Claro. Y me cancelaron. Y yo había pedido, y dije, bueno, si me revisan el sueldo, yo lo acepto. Me dijeron, doctor, le vamos a revisar el sueldo. El otro día cancelaron. Esa fue la revisión. Esa fue la revisión que me hicieron. Esa fue la revisión. Sin embargo, la ARS quebró a los 3 meses después. La angurria, la manera de ganar
excesivamente y sacar beneficio donde quiera, hace que ellos pierdan el control y pierdan hasta la sensatez de esto. El país necesita un cambio radical sobre la seguridad social. Ya con 21 años me parece que tiene. 21, sí. Sí, ese modelo solamente sirvió para estafar a la población. Eso no puede seguir. Lamentablemente yo no tengo mucha esperanza, ¿verdad? Se lo digo, porque veo este contubernio empresarial, político. No he visto, ni siquiera mi partido, sin hablar del tuyo, que se hayan pronunciado sobre el tema, se hacen de la vista. A eso iba yo. Sí. Y a pesar de todos los partidos políticos, sí, se hacen los indiferentes con esto. Sí. Promueven una modificación a aspectos de la ley de seguridad social, pero no la ley de seguridad social en conjunto. Porque, por ejemplo, tú sabes la lucha que se ha venido librando por una parte de la ley de seguridad social, que es la AFP. Sí. Se promovió una modificación a esa ley 8701 en lo referente a riesgos laborales para crear un instituto y de que desaparezca la aseguradora de riesgos laborales, que es única y está en manos del Estado Dominicano, y que justamente también hay un único contribuyente, que es el empresariado, el empleador. Sí. Ahí el trabajador no aporta. Ahí yo aplaudo en esto a Matías Bosch, nieto de Juan Bosch, que para mí ha imitado a su abuelo, se la ha jugado con ese tema. Que algunos han querido ridiculizarlo y quieren echarle lodo, pero ha sido una actitud digna y valiente. Sí. Claro, la ley de seguridad social, como tú muy bien dices, 21 años tiene ya de existencia, debe ser revisado a profundidad. Sí. A profundidad por el sistema de partido político que tiene representación en el Congreso de la Nación. Si quieren conseguir votos, que se dediquen a revisar esa ley de seguridad social en todos los aspectos. Hay un aspecto que nunca se ha puesto en vigencia de la ley de seguridad social, porque los médicos, muchos médicos no quieren, que es la atención primaria. ¿Por qué? Porque la atención primaria, que prevalece en Estados Unidos, tú vas al médico, es verdad que es un poquito lento esto, va al médico general. Hay vida para el médico general. Sí. Entonces el médico general, si no encuentra solución al percance de salud que presente el paciente, lo refiere al especialista. Aquí por lo regular lo que hacemos es, me duele la cabeza, un dolor de cabeza que yo tengo con frecuencia, voy inmediatamente al neurólogo. O, si tengo problemas estomacales, voy directamente al gastroenterólogo. Sí, porque ahí... Obvio, la atención primaria. Nuestro colegio médico pensó en lo que son especialistas y entonces sacó una bandera inesperada. Todos los médicos que no son especialistas no son médicos. Sí, sacó la bandera del derecho del paciente a elegir y escoger y esa cosa. No, señores, yo tengo un intercambio constante con personas que están en Europa y a veces le pregunto, ¿y qué es lo que tú tienes esa cosa? Y no, van a atención primaria. Claro. En atención primaria es un sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces, ahí se determina si puede llegar al especialista. Sí. Cuando yo era interno de medicina en el área de pediatría, tuve como profesora Altagracia Guzmán Marcelino, Tati Guzmán, fue ministra. Sí. Y viendo la planilla de asistencia de pacientes, vimos como 35 ese día. El 80% se resolvía ese problema en su clínica rural. El tema haitiano siempre es un tema interesante y lo será por y por siempre. Porque mientras la República Dominicana y Haití sean vecinos indisolubles, ese matrimonio indisoluble, no hay divorcio ahí, es un matrimonio por la iglesia, que entre Haití y la República Dominicana. No nos podemos divorciar de Haití, pero Haití tampoco puede divorciarse de nosotros, ¿verdad? Entonces va a ser un tema recurrente. Ha dicho el dilecto y apreciado magistrado, siempre le llamaré magistrado, profesor, meritorio, Wilson Gómez Ramírez, el actual presidente del Instituto Duartiano de la República Dominicana, que debemos llamar a presionar a la ONU y no al Estado en cuanto a la crisis de Haití. Y yo creo que eso
tiene su sentido. ¿Por qué? Porque la ONU nos ha tirado a nosotros, los funcionarios de la ONU, le respondió el presidente Abinader la semana pasada, le respondió el presidente Leonel Fernández el domingo pasado, solo falta que responda el PLD, y el PLD de seguro que está en esa misma línea. ¿De qué? Porque la República Dominicana es soberana, independiente, y tiene el legítimo derecho, sin violentar los derechos humanos, a establecer controles migratorios, de que aquel que ingresa aquí a la República Dominicana de manera ilegal, si no está amparado de una protección de persecución política, en Haití no hay persecución política, no la hay, no puede estar necesaria obligatoriamente aquí en la República Dominicana. Pero hay uno que sí le ha sacado mucho provecho a eso, y nada más falta que llegue aquí al país corriendo, despavorido, como dicen, buscando protección política, que es el señor Claude Joseph. Claude Joseph, siempre él vive buscando en la República Dominicana el enemigo que no existe. Compatriotas de él le han corregido allá en Haití que el principal aliado, el solidario número uno que tiene Haití es la República Dominicana, y se ha demostrado históricamente. Muy pocos en Haití ven en República Dominicana ese enemigo irreconciliable. Joaquín. Bueno, a mí me ha tocado estar varias veces en Haití. Una vez cayeron del lado dominicano el río Soler, el río Blanco, en Jimaní. Recuerda que era un lugar donde estaba seco, pero estaba el cauce del río. En una de estas... Eso fue en mayo del 2004, mayo del 2004. Exactamente. Ahí fui yo con el doctor Ceballos, que había sido secretario de Estado, ministro de Salud, pero era el secretario del PLD, a dar asistencia a los que habían quedado vivos. Pero me tocó en el 2010 tener una participación activa en dos formas. Primero, yo era la contraparte del Sistema de Naciones Unidas. Y aquí se hizo algo llamado clúster para el tema del terremoto. Se hizo un clúster espejo parecido al que existía en Haití para dar asistencia a raíz del terremoto del año 2010. Y entregué directamente en un lugar de Haití llamado Croix de Bouquet tiendas de campaña que se utilizaron en un campo de fútbol para que la gente que habían perdido su vivienda al menos durmieran en esas condiciones allá. Y he tenido reuniones con funcionarios de la Cancillería haitiana en diferentes temas, porque hay temas sanitarios y medioambientales que el mosquito, Ramón, no sabe si está en Belader o está en Comendador, si está en Juana Méndez o está en Dajabón, o está en Ancipitre, o está en Pedernales. El mosquito no sabe de eso de frontera, el asunto de la frontera somos de los seres humanos. Y igualmente cualquier problema que tiene que ver con crecimiento de los lagos, por ejemplo, ellos tienen el Azuay, el Sumatra, el mismo lago de Riquillo. Por ejemplo, el crecimiento del lago de Riquillo ha hecho que algunos hitos de la frontera queden sumergidos. Y entonces, si el documento decía la orilla del lago, eso hay que variarlo, porque entonces ya esa orilla del lago cambia en términos de territorio. Y recuerdo un embajador, apellido Piantini, no sé, ojalá que esté vivo, había hecho un trabajo extraordinario con esto, de cuál era la definición clara de la frontera dominico-haitiana. Ahora, Claude Joseph se me parece mucho a dos o tres que están aquí, que él ha hecho el antidominicanismo una doctrina, una profesión, y otros han hecho acá el antihaitianismo otra. Cuando yo he dicho, desde el año 1856 para acá, cesaron los conflictos que se habían dado con Haití, y yo atribuyo los conflictos a solamente 3 presidentes haitianos. El presidente Charles Ené Gerard, que le decían Rivier, que fue de quien independizamos,
el presidente Guerrier, que le sustituyó a él, y Suluk, que se declaró emperador, que insistió 12 años después de la independencia tratar de rescatar lo que era una posesión de ellos. A partir de esa fecha, con el golpe de Estado que dio el presidente Jeffrard, que era el cuerpo ayudante del mismo Suluk, pues las cosas cambiaron, porque se aplicó la línea de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Yeah. Y entonces, como nosotros pasamos a ser posesión española, y España mantenía la esclavitud, y ellos habían abolido la esclavitud, veían una amenaza constante del lado español y respaldaron a los restauradores. Desde allá, desde el 1856 para acá, no ha habido un solo ataque del lado haitiano al dominicano. Del lado nuestro hubo una situación abominable en 1937 por capricho del generalísimo Trujillo. Algo que ha quedado como una mancha en la historia, una matanza que nunca se va a justificar, porque creo en la repatriación de toda persona que es regular, pero usted repátríelo sin maltrato, sin golpe, sin nada que tenga que ver con esto, y no al ojo. Ayer vi el caso de un dominicano que el delito de haber sido negro y tener facciones de haitiano. Yeah. El tema de tener facciones de haitiano. Esta persona, siendo dominicana, fue maltratada. Entonces, no debemos caer tampoco en ese extremo. O sea que tampoco creo que el problema del país se debe exclusivamente al tema migratorio, que ha sido la doctrina del presidente Abinader de querer echarle la culpa al tema migratorio de todo lo que está sucediendo. Incluso a Abinader se le ha ocurrido formar una llamada alianza democrática con 3 países, ahora se incluyó un cuarto, estamos hablando de Panamá, Costa Rica, ahora se sumó Ecuador, y se reúnen, y cuando tú lees los documentos, el primer tema que pone es de la migración irregular. Ciertamente causa una situación. Los haitianos en la agricultura y en la construcción aportan el 5% del Producto Interno Bruto y reciben en servicios por educación y por salud el 3 punto y pico. Yeah. Hay que analizar ese balance que se da. De todas maneras, nunca estaré de acuerdo que nadie entre irregularmente a un país, y me parece que gente como el comisionado de los derechos humanos, llamado Volker Turk, ha exagerado un poco la nota, porque él se basa en que usted no debe repatriar una persona cuando eso se constituye un problema de vida o de libertad, y esa no es la situación de Haití. Hay lugares donde ciertamente operan bandas, pero no en todo el territorio. De hecho, yo tengo comunicación constante y diaria con amistad haitiana, y yo le pregunto, ¿y qué? Acabo de llegar a mi trabajo. Día por día van a su trabajo y retornan a su trabajo y hacen sus actividades cotidianas. No sé si tú recuerdas, Ramón, en tu tiempo universitario, tú estudiaste en la UAS, yo estudié en la UAS, sí. Y a veces la gente veía lo que pasaba alrededor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y creía que el país entero estaba incendiado. Estaba así, sí. Como una ocasión, tu amiga y compañera Teotiste Sánchez, sí. Me dijo un día que estaba en Israel. Israel, yo tengo en mi mente el conflicto palestino, judío, y este asunto. No sé, tranquilo. Y ella me dijo, no, sintió una paz interior, me dijo ya Israel. Yo estuve en Israel, en el Monte Carmel, parece Jarabacoa. Tranquilo, sí. Bueno, tú estuviste allá, entonces, pero la gente entiende que Israel entero está encendido. Así es. Y la gente puede pensar también que Haití, las bandas que existen, que tienen dominado todo el territorio, no es así. Como muchos piensan en el exterior, básicamente nuestros compatriotas, las diásporas, residentes tanto en Europa como en Estados Unidos, que aquí la República Dominicana es un solo antro de delincuencia y de asesinato. Ocurren muchos hechos, muy lamentables, por cierto, sí. pero no es el modo operandi en todo el territorio nacional y en todos los lugares y a toda hora del día. Sí. No lo es. La parte final de Conversación Franca correspondiente a este día ya en conversación aquí con Joaquín Alberto Ramírez. Joaquín, parece ser, eso fueron las proyecciones que se hicieron cuando se inició la guerra entre Ucrania y Rusia, que dice Rafael Méndez que es prorruso,
que sí, la intervención, la operación armada, Rafael, es una guerra. No es una operación, ¿verdad? No es una operación. Entonces, cuando entró en vigencia esa guerra entre Ucrania y Rusia, pues se presagió que iba a ser algo corto, que Rusia, eso eran 15 o 20 días y que eso iba a concluir rápido. Pero todos los cálculos han fallado. Después, el próximo cálculo era que cuando llegara el otoño, se acercara más el invierno, se iba a vencer a Ucrania. ¿Por qué? Por el frío, porque la presión de los países que reciben el combustible básico para climatizar el ambiente en Europa, pues iba a permitir que Ucrania y sus aliados cedieran. Pero tal parece que no es así, que la cosa pues va de mal en peor. Se ha anunciado en un país vecino de esto, creo que en Polonia, sí. Que se están haciendo los preparativos para entrar en guerra posiblemente. Y hay algo que tú quieres abonar al respecto. Bueno, cambió, si tú supieras, porque lo que extrañaba era la llegada de un misil que mató a 2 personas de una ciudad llamada Yebudov. Se escribe, tiene una forma de escribir. ¿Ocupada por Rusia o por Ucrania? Ya en territorio polaco. Polaco. Pero la preocupación era, Ramón, bueno, pero un misil ruso en Polonia, país que ya es un aliado de la OTAN, sí. Implicado por un reglamento que ellos tienen, un artículo 5 de la defensa de un país agredido, pero resulta que esto parece que fue una defensa antiaérea. El misil que se desvió chocó y se desvió, y el misil es ucraniano. No es ruso. No es ruso. Y eso ya ha bajado un poco la tensión. El presidente Andrzej Duda el apellido, sí. De Polonia, lo declaró, y las mismas informaciones que están dando los organismos de inteligencia de Estados Unidos también lo confirman así. Pero es lo que tú decías, Ramón, de que se pensaba que esa operación, que empezó el 24 de febrero de este año, iba a ser relámpago, como pensó Estados Unidos con Vietnam, sí. Con McNamara. Y esta guerra recuerda que tuvo que el presidente Ford firmar ya el armisticio y declararse, ¿verdad?, ya clausurada, con toda lo que pasó con Estados Unidos desde el punto de vista del prestigio de ser vencido por un país del tercer mundo, y los traumas que causó a muchos militares, que de los que quedan vivos todavía esos veteranos. Ahora de cualquier cohete chino que explote en Navidad se meten debajo de la cama. Pero lo de Ucrania va para largo, pique, y se tiende por la raya de Ray, porque es una guerra que se lleva con estilo. Rusia tiene el potencial nuclear, sí. Para llevarse a Ucrania de un momento a otro. Ahora, sería un alto costo hacer eso, y lo que ha decidido es una guerra convencional. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno estudia Ucrania, uno le había puesto mucha atención a estos países que eran de la antigua Unión Soviética, te dice que es un país con un 56% de aire cultivable, por lo tanto productor. El granero del mundo. Sí, entonces acuerdan, gracias a un pacto con Turquía como mediador, de que sí, vamos a permitir que tanto los cereales rusos, los fertilizantes también rusos y los ucranianos salgan por el Mar Negro. Entonces, mientras los dos países estén recibiendo fondos, estarán ellos peleando. No, además, mientras sigan recibiendo respaldo, el caso de Ucrania, que ha recibido un respaldo constante de Estados Unidos. Lo está recibiendo de Estados Unidos. De todos por eso se ha mantenido en guerra. Y yo he dicho que es el derecho de un Estado pedir y hacer la alianza que le da la gana. Creo, Ramón, que Rusia debió hacer lo que hizo con Suecia y con Finlandia, que como tiene una alianza coyuntural con el presidente Erdogan, y Erdogan es parte de la OTAN, y con alguien que se oponga no puede entrar, pues Erdogan se opuso, y Suecia y Finlandia, que lo han aprobado en sus respectivos órganos de decisión del Estado, no han podido ingresar. Eso pudo haber hecho Putin en una alianza con el presidente de Turquía, y ya no había que llevar al plano militar un asunto que pudo haberse resuelto
por la vía diplomática. Esperemos que la Navidad de tiempo de paz, tiempo de amor, pues sea el momento propicio para que cese el uso de las armas entre Ucrania y Rusia y que por fin llegue la paz, lo cual lo dudo. Va a ser una Navidad bastante difícil para Rusia como también para Ucrania. Sí, así es. Sí. Señores, será hasta una próxima entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Yeah.